¿Tienes perfumes de celebridad o eres de los que siente que sus aromas no son lo suficientemente buenos o que la relación calidad-precio es la que puede fallar? Si te quedas conmigo, te cuento qué es lo que opino. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sé que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. La verdad es que muchas veces escuchamos que la gente se queja de que los perfumes de celebridad no son muy buenos porque no duran lo suficiente. La verdad es que es cierto, suelen durar menos que muchas fragancias de diseñador, aunque no es tan así, porque también hay muchas que igualan a las fragancias de diseñador a precios bastante más reducidos. Por lo tanto, la verdad es que la calidad-precio, la relación calidad-precio que hay en los perfumes de celebridad suele ser bastante buena, mucho mejor que la que vas a encontrar en los perfumes de diseñador e incluso en la nicho. A mí me parece que la calidad de aroma es algo que no vale la pena perder el tiempo juzgándola demasiado, porque es absolutamente subjetivo y va a depender de tu gusto particular. Lo que a mí me encanta puede que a ti no te llame para nada la atención y es perfectamente válido. Por lo tanto, lo que importa creo que tiene que ver con esta relación calidad-precio que yo te mencionaba. Es decir, un perfume que me cuesta la mitad de lo que cuesta un perfume de diseñador, no sé, pensemos en 20, 30 mil pesos, si va a durar apenas 2 horas, me parece que está perfectamente pagado. Yo tengo algunas de esas fragancias, aunque en general yo siempre prefiero pagar un poco más por una fragancia que me acompañe durante más tiempo. Pero eso es relativo y no siempre se da ni en los perfumes nicho ni en los perfumes de diseñador. Y hay algunas fragancias que son sorprendentemente buenas y la gran gracia que tienen las fragancias de celebridad es que ellos no buscan inventar la rueda, ni tampoco se van a ir en una mirada artística tratando de sacar algo poco convencional o retador. No, van a hacer lo que ya está hecho, van a imitar a algo que ya conocemos. Por lo tanto, te puedes ir a la segura probando y buscando alguno de tus perfumes favoritos que probablemente lo puedas encontrar en estas fragancias de celebridad que mucha gente juzga mal, pero que la verdad yo creo que valen la pena. Depende de lo que andes buscando y depende también de lo que tú estás dispuesto a pagar. A mí me parecen una muy buena alternativa. Yo la mayoría de las fragancias, por una cuestión de tema de pandemia, de que además la mayoría de las fragancias de celebridad no están en las grandes tiendas, o solo están en tiendas pequeñas o son difíciles de conseguir y he terminado comprando a ciegas. Voy a hacer 2 videos al respecto, porque si no esto va a ser eterno, donde en el primero voy a dejar las fragancias que menos me gustan y en el segundo las que más me gustan, entendiendo que todas me gustan. Y por supuesto, como siempre, voy a ir de menos a más. Pero insisto, todas son fragancias que yo uso, que no me molestan en absoluto y que me parece que vale la pena comprarlas. Y bueno, como te decía, voy a hacer esta primera parte con 8 fragancias, donde vamos a empezar con esta, Prerogative, de Britney Spears. Esta fragancia es una fragancia muy agradable que aquí el protagonista es el café. Dice también que tiene chabacano, bayas de goji, pimienta rosa, café, azafrán, azucena, sándalo y amberwood. La verdad es que no voy a entrar en muchos detalles con esto, ni tampoco me voy a mencionar cuánto duran, digamos, porque la mayoría no dura mucho en piel, pero todos sabemos que esto también es muy relativo y a ti podrías tener una experiencia mucho mejor que la mía, así que lo vamos a dejar esto de lado. Esta fragancia, para mi gusto, huele muy, pero muy parecido al el Black Opium de Yves Saint Laurent. Así que si te gusta ese perfume, es muy probable que este también te va a gustar. Y el siguiente es este lindo frasco, que es Pure Honey de Kim Kardashian. Esto obviamente es una fragancia, esta es una fragancia de miel, pero aquí te vas a encontrar con una miel
que es bastante ruda, diría yo. ¿A qué me refiero? Cuando tú piensas en miel, podrías pensar inmediatamente en Scandal, de Jean-Paul Gaultier. Pero ahí la miel está detrás y mezclada, muy bien envuelta con otras notas. Aquí lo que más se percibe es esa miel. Tiene también otras cosas, pero se percibe muy fuerte esa sensación de miel, así que puede ser, me estoy refiriendo a miel como si abrieras el frasco de miel y lo olfatearas. Y eso no es muy agradable para todo el mundo. A mí no me desagrada, yo de vez en cuando lo uso, pero honestamente yo no saldría con esto a un evento, juntarse con los amigos o lo que sea. Tengo otras cosas mucho más interesantes que buscar antes que esto. Esto es más para darme el gustito aquí en la casa, porque la verdad es que a mí este es un olor que no me desagrada para nada. Pero para recomendarlo así como ni como perfume firma, ni como para seducir a alguien, ni tampoco para ser la reina de la fiesta. O sea, creo que si te gusta mucho la miel, podrías disfrutarlo. Se supone que este tiene fresia, flor del mandarino, rosa roja, cera de abeja, miel, madreselva, orquídea, coco, vainilla, almizcle. Tal vez a mí la que menos me gusta es la nota de coco. La verdad es que me he dado cuenta que en los perfumes que la contienen no me siento muy cómoda y esa mezcla aquí a mí, no sé, no me convence del todo, pero como te digo, es un perfume que aún así yo logro disfrutar, pero para mí en casa. El siguiente también es de Kim Kardashian. Este se llama tal cual, Kim Kardashian. Esto es principalmente un floral, con mucho nardo. Si te gusta el nardo, puede ser que esto te agrade. Es un floral algo dulce, bastante agradable, bastante distinto a los nardos que han salido últimamente. Este es un floral blanco que dice que tiene madreselva, flor del naranjo africano, mandarina, nardos, gardenia, jazmín, especias, adatonca, almizcle, sándalo, orquídea y notas amaderadas. Se le compara también con el perfume de Michael Kors y con Gucci Bloom, pero la verdad es que clones no son. Puede que tengan algún parecido, si tú conoces los perfumes, puede que les encuentres algo que los conecta, pero clones no son. El siguiente es Paris Hilton Bling Edition. Este lo tengo en formato tester, por eso no tiene la tapa. Este es un aroma bastante agradable, es un frutal floral que tiene mucho parecido a la manzana roja, el Nina, de Nina Ricci. Dice que tiene manzana roja, durazno, lirio de los valles, fresia, mimosa, nardo, jazmín, sambac, ylang ylang, sándalo, musgo de roble y almizcle. Sí, creo que si te gusta la manzanita, tampoco puedo decir que son clones exactos, pero si te gusta la manzanita, puede que este también te guste bastante. Y el siguiente es Jessica Simpson Signature. Este Signature es un perfume bastante agradable, es otro frutal floral, bastante fácil de llevar. Dice que tiene chabacano, nectarina, clementina, granada, cítricos en la salida, en el corazón azucena tigrada, jazmín, flor de azar del naranjo y en la base chocolate blanco, vainilla, batonca, trozos de madera a la deriva y sándalo. Por el chocolate blanco uno podría pensar en Fantasy de Britney Spears, pero la verdad es que a mí ese es un perfume que nunca me ha gustado mucho y este sin embargo sí me agrada y harto. No tengo en la cabeza en este rato algún perfume al cual se le parezca, pero es un perfume muy agradable y muy fácil de llevar si te gusta el frutal dulce. El siguiente es también de Jessica Simpson, pero este se llama Ten. Y Ten, la verdad es que es muy parecido al anterior. Se parecen bastante. También salida
afrutada, con un corazón floral y con una base que es prácticamente idéntica. Le falta una sola nota para hacer la misma base del perfume anterior. La salida acá es clementina, menciona una fruta acuática, carambola, que no tengo idea de lo que es eso, nectarina y ciruela. También es muy agradable y diría que aquí resalta un poco más la fruta, se siente un poquito menos dulce, pero es también un perfume muy agradable. Tampoco lo tengo en este rato relacionado con ningún otro perfume en particular. El siguiente es Someday de Justin Bieber, que le falta la tapa justamente también porque es formato tester. Este es otro perfume muy agradable y muy conveniente porque a mí me parece idéntico a Viva la Juicy, bueno, no idéntico, pero muy parecido a Viva la Juicy de Juicy Couture. Y este tiene en mi piel un muchísimo mejor rendimiento que el Juicy Couture. Esta es una muy buena fragancia y este Someday tiene bayas rojas, pera, mandarina, aquí en la pera se siente bastante, notas florales, jazmín, vainilla y almizcle. Como te decía, muy parecido a Viva la Juicy, muy agradable, muy fácil de llevar y por sobre todo con un mejor desempeño, así que yo por lo menos no tengo dónde perderme. Y aquí tenemos al Lip Lux de Jennifer López. Esto sí es una fragancia, si te gusta la fruta y sobre todo si te gusta el melón, esto es una delicia. Aquí hay un melón que sale súper presente, bastante potente, muy agradable. Esto es verano embotellado, para mi gusto. Muy, muy rico. Eh, no le he encontrado tampoco en mi colección algo que se le parezca demasiado, excepto la Emperatriz de Dolce & Gabbana, pero con una fruta que es distinta, porque mientras en ese perfume sale la sandía muy presente, acá tenemos el melón. Melón y durazno. Dice melón, durazno, pera, la pera también se nota bastante, fresia, rosa, madreselva, lirio de los valles, vainilla, almizcle, sándalo y ámbar. Así que es una fragancia muy agradable, que la asocian un poco con Ralph de Ralph Lauren, el de color calipso, pero yo diría que tiene sus diferencias, ¿no? Por lo menos hasta donde yo me acuerdo de ese perfume. Lamentablemente no lo tengo para poder compararlo, pero a mí no se me hace tan parecido. Pero si te gustan los frutales, esta es una gran fragancia y con un buen desempeño para lo que cuesta. Y como pudiste ver, y seguramente se va a seguir repitiendo en el próximo video, estas fragancias tienden a parecerse a otras que ya existen en el mercado y que son bastante conocidas. Por lo tanto, en ese sentido, no hay por qué no probarlas, sobre todo si tienes una idea de hacia dónde van, porque te va a ofrecer una muy buena relación calidad-precio, como ya lo había mencionado antes, eh, para una fragancia que está archiprobado que funciona, porque está imitando a una que ya existe en el mercado y que se vende muy bien. En general, puede que haya excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría de las fragancias que yo conozco de celebridad están imitando a algo que ya existe en el mercado. Así que si tienes la posibilidad de probar estas fragancias, fantástico, ve por ellas a probar, y si quieres empezar con el tema de las compras a ciegas, bueno, por una cuestión de precio siempre estas son la mejor alternativa, más aún que te estoy dando y vas a encontrar también a otros reseñadores o en páginas web información respecto a qué perfumes se parecen o están relacionados, así que por ahí puedes ir buscando cuál es el que se acerca más a lo que a ti te gusta. Es una buena forma de empezar sin que te duela demasiado el bolsillo. Y ojo, que no estoy recomendando la compra a ciegas, es simplemente por si tú ya tenías el bichito dentro de ti y quieres intentarlo, bueno, creo que por aquí es por donde podrías empezar. Y si te gustó esta información,
El próximo video viene aún mejor porque vienen mis favoritos. Así que quédate conmigo, espero que esta información te haya servido y bueno, nos vemos en el próximo. Bye.